Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Manual de Vida. Comencemos. Capítulo 1, el autor nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y a centrarnos solo en lo primero. Lo que depende de nosotros son nuestros juicios, deseos, aversiones y acciones. Lo que no depende de nosotros son las cosas externas, como la salud, la riqueza, la fama o el poder. Si queremos ser felices, debemos aceptar con ecuanimidad lo que no podemos controlar, y actuar con virtud sobre lo que sí podemos. Capítulo 2, el autor nos aconseja que antes de actuar, debemos preguntarnos qué es lo apropiado para cada ocasión, y qué consecuencias puede tener nuestra acción. Debemos actuar conforme a la razón y la naturaleza, y no dejarnos llevar por las emociones o las opiniones ajenas. Debemos ser conscientes de nuestro papel en la sociedad, y cumplir con nuestro deber. Capítulo 3, el autor nos dice que el sufrimiento no viene de las cosas externas, sino de nuestra interpretación de ellas. Si queremos evitar el sufrimiento, debemos modificar nuestra forma de pensar, y no desear ni temer lo que no está en nuestro poder. Debemos estar preparados para afrontar cualquier situación con serenidad, y no lamentarnos por lo que perdemos o envidiar lo que tienen los demás. Capítulo 4, el autor nos explica que las cosas externas son indiferentes para la felicidad, pero que podemos usarlas de forma adecuada o inadecuada. Lo adecuado es usarlas con moderación, prudencia y gratitud, sin apegarnos ni depender de ellas. Lo inadecuado es usarlas con exceso, imprudencia e ingratitud, dejando que nos dominen o nos esclavicen. Capítulo 5. El autor nos recomienda que tratemos a los demás con respeto, benevolencia y justicia, sin juzgarlos ni criticarlos. Debemos reconocer que cada uno tiene su propia opinión y su propia voluntad, y que no podemos obligarlos a pensar o actuar como nosotros queremos. Debemos ser tolerantes con sus errores, y ayudarlos si podemos. Capítulo 6. El autor nos anima a ver las dificultades como oportunidades para aprender y mejorar. Debemos considerarlas como desafíos que ponen a prueba nuestra virtud y nuestra fortaleza. Debemos superarlas con valor y confianza, sin quejarnos ni rendirnos. Debemos recordar que nada malo puede pasarnos si mantenemos nuestra integridad y nuestra dignidad. Capítulo 7. El autor nos insta a vivir el presente con plenitud y atención, sin distraernos con el pasado o el futuro. Debemos aprovechar cada momento para hacer el bien y ser felices, sin desperdiciar el tiempo ni posponer nuestras decisiones. Debemos estar atentos a lo que hacemos y decimos, y no dejar nada pendiente ni incompleto. Capítulo 8. El autor nos enseña a aceptar la muerte como algo natural e inevitable, y no como algo terrible o injusto. Debemos estar preparados para morir en cualquier momento, sin miedo ni arrepentimiento. Debemos vivir cada día como si fuera el último, y dejar este mundo con tranquilidad y satisfacción. Capítulo 9. El autor nos muestra cómo ser libres interiormente, sin dejarnos someter por nada ni por nadie. La verdadera libertad consiste en seguir nuestra propia razón y nuestra propia conciencia, sin ceder ante las presiones o las tentaciones externas. La verdadera libertad implica también ser responsables de nuestras acciones y decisiones, y asumir sus consecuencias. Capítulo 10. El autor nos revela el secreto de la felicidad, consiste en vivir conforme a la naturaleza, es decir, en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. La felicidad no depende de las cosas externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. La felicidad se basa en la virtud, que es el único bien que nadie nos puede quitar. Capítulo 11. El autor nos pide que seamos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y que no nos contradigamos ni nos engañemos a nosotros mismos. Debemos ser sinceros y honestos, y no decir ni hacer nada que vaya en contra de nuestra razón o nuestra conciencia. Debemos ser fieles a nuestros principios y valores, y no cambiarlos por conveniencia o por miedo. Capítulo 12. El autor nos aconseja que seamos moderados en todo lo que hacemos, y que no caigamos en los extremos ni en los excesos. Debemos evitar los vicios y las pasiones, que nos perturban y nos esclavizan, y cultivar las virtudes y las cualidades, que nos tranquilizan y nos liberan. Debemos buscar el equilibrio y la armonía, y no el placer o el dolor. Capítulo 13. El autor nos enseña a ser prudentes en nuestras decisiones y acciones, y a no actuar impulsivamente ni irreflexivamente. Debemos pensar antes de actuar, y considerar las ventajas y los inconvenientes de cada opción. Debemos tener en cuenta las circunstancias y las consecuencias de lo que hacemos, y no arriesgarnos innecesariamente ni confiarnos demasiado. Capítulo 14.
el autor nos anima a ser valientes ante las dificultades y los peligros, y a no dejarnos vencer por el miedo ni por la cobardía. Debemos enfrentarnos a los problemas con coraje y confianza, y no huir ni evitarlos. Debemos defender nuestra dignidad y nuestra libertad, y no someternos ni rendirnos. Debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo por el bien supremo, que es la virtud. Capítulo 15. El autor nos recomienda que seamos justos con nosotros mismos y con los demás, y que no cometamos ni toleremos ninguna injusticia. Debemos respetar los derechos y los deberes de cada uno, y no violarlos ni ignorarlos. Debemos dar a cada uno lo que le corresponde, y no quitarle ni negarle nada. Debemos actuar con equidad e imparcialidad, y no con favoritismo o discriminación. Capítulo 16. El autor nos invita a ser generosos con los demás, y a compartir con ellos lo que tenemos y lo que sabemos. Debemos ayudar a los que lo necesitan, y no ser egoístas ni mezquinos. Debemos dar sin esperar nada a cambio, y no ser interesados ni codiciosos. Debemos alegrarnos por el bien ajeno, y no ser envidiosos ni celosos. Capítulo 17. El autor nos enseña a ser humildes con nosotros mismos y con los demás, y a no tener una opinión exagerada o falsa de nosotros mismos. Debemos reconocer nuestras limitaciones y nuestros errores, y no presumir ni alardear de lo que somos o de lo que hacemos. Debemos aprender de los demás, y no despreciarlos ni criticarlos. Debemos admirar a los mejores, y no competir ni compararnos con ellos. Capítulo 18. El autor nos aconseja que seamos agradecidos con todo lo que tenemos y con todo lo que nos pasa, y que no nos quejemos ni nos lamentemos de nada. Debemos apreciar el valor de las cosas pequeñas y simples, y no desear ni esperar más de lo necesario. Debemos reconocer el beneficio de las cosas difíciles e indeseables, y no rechazarlas ni maldecirlas. Debemos dar gracias a la naturaleza o a Dios por todo lo que nos da, y no olvidarlo ni ofenderlo. Capítulo 19. El autor nos pide que seamos pacientes con nosotros mismos y con los demás, y que no nos impacientemos ni nos irritemos por nada. Debemos soportar las molestias y los inconvenientes, y no enfadarnos ni alterarnos por ellos. Debemos tolerar las ofensas y las injurias, y no responder con violencia ni venganza. Debemos esperar el momento oportuno, y no precipitarnos ni desesperarnos por nada. Capítulo 20. El autor nos muestra cómo ser sabios en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, y cómo alcanzar la felicidad y la tranquilidad. La sabiduría consiste en vivir conforme a la naturaleza, es decir, en seguir la razón y la virtud, y en evitar los vicios y las pasiones. Consiste en distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, y en aceptar con ecuanimidad lo que no podemos controlar. Consiste en usar las cosas externas de forma adecuada, y en no apegarnos ni depender de ellas. Relacionarnos con los demás de forma respetuosa, benevolente y justa, y en no juzgarlos ni criticarlos. Enfrentarnos a las dificultades con valor y confianza, y en aprovecharlas para aprender y mejorar. Consiste en aprovechar el presente con plenitud y atención, y en prepararnos para la muerte con serenidad y satisfacción. Consiste en ser libres interiormente, y en ser responsables de nuestras acciones y decisiones. Ser coherentes, moderados, prudentes, valientes, justos, generosos, humildes, agradecidos y pacientes. La sabiduría consiste en ser felices. Capítulo 21. El autor nos enseña a controlar las emociones negativas, como la ira, el miedo, la tristeza o la ansiedad, que nos perturban y nos hacen sufrir. Debemos entender que las emociones no vienen de las cosas externas, sino de nuestra valoración de ellas. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, y no dejarnos llevar por los impulsos o las reacciones automáticas. Debemos cultivar las emociones positivas, como la alegría, el amor, la compasión o la esperanza, que nos benefician y nos hacen felices. Capítulo 22. El autor nos aconseja que evitemos las tentaciones que nos desvían de nuestro camino y nos hacen perder nuestra virtud y nuestra felicidad. Debemos resistir a los placeres efímeros y engañosos, que nos seducen y nos esclavizan. Debemos rechazar los honores vacíos y falsos, que nos halagan y nos corrompen. Debemos renunciar a los bienes superfluos e inútiles, que nos distraen y nos agobian. Capítulo 23. El autor nos muestra cómo ser independientes de las cosas externas, y no depender de ellas para ser felices. Debemos ser autosuficientes y autónomos, y no necesitar ni esperar nada de nadie. Debemos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos, y no desear ni envidiar lo que tienen los demás. Debemos ser libres y soberanos, y no someternos ni obedecer a nadie.
Capítulo 24. El autor nos invita a ser simples en nuestra forma de vivir, y no complicarnos ni preocuparnos por cosas innecesarias. Debemos vivir con lo esencial y lo natural, y no con lo superfluo y lo artificial. Debemos vivir con orden y claridad, y no con desorden y confusión. Debemos vivir con tranquilidad y paz, y no con estrés y ansiedad. Capítulo 25. El autor nos recomienda que seamos discretos en nuestra forma de hablar, y no digamos ni hagamos nada que pueda ofender o perjudicar a los demás o a nosotros mismos. Debemos hablar con verdad y sensatez, y no con mentira o necedad. Debemos hablar con moderación y oportunidad, y no con exceso o indiscreción. Debemos hablar con utilidad y bondad, y no con inutilidad o maldad. Capítulo 26. El autor nos enseña a ser amables con los demás, y a tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Debemos ser corteses y educados, y no groseros ni maleducados. Debemos ser simpáticos y afectuosos, y no antipáticos ni fríos. Debemos ser solidarios y comprensivos, y no indiferentes ni crueles. Capítulo 27. El autor nos anima a ser optimistas en nuestra forma de ver las cosas, y a esperar siempre lo mejor, sin perder la realidad de vista. Debemos ver el lado positivo de cada situación, y no el negativo. Debemos ver las oportunidades en cada dificultad, y no los obstáculos. Debemos ver el bien en cada persona, y no el mal. Capítulo 28. El autor nos invita a ser creativos en nuestra forma de actuar, y a usar nuestra imaginación e inteligencia para hacer cosas nuevas e interesantes. Debemos explorar nuestras capacidades y potencialidades, y no limitarnos ni conformarnos con lo habitual o lo establecido. Debemos innovar y experimentar, y no repetir ni copiar lo que hacen los demás. Debemos crear valor y belleza, y no destruir ni ensuciar. Capítulo 29. El autor nos muestra cómo ser conscientes de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea, y cómo vivir con atención plena en el presente. Debemos observar nuestros pensamientos, emociones y acciones, y no ignorarlos ni reprimirlos. Debemos escuchar a los demás, y no interrumpirlos ni desatenderlos. Debemos percibir el mundo, y no cerrar los ojos ni los oídos a lo que pasa. Capítulo 30. El autor nos enseña a ser espirituales en nuestra forma de sentir, y a conectar con nuestra esencia y con el origen de todo. Debemos reconocer que somos parte de un todo mayor, y no individuos aislados y separados. Debemos respetar las leyes y el orden del universo, y no rebelarnos ni desafiarlos. Debemos confiar en la providencia o en el destino, y no temer ni dudar de ellos. Capítulo 31. El autor nos aconseja que seamos felices con poco, y que no nos dejemos seducir por la abundancia y el lujo, que nos hacen perder nuestra virtud y nuestra felicidad. Debemos conformarnos con lo necesario y lo natural, y no desear ni envidiar lo superfluo y lo artificial. Debemos ser austeros y frugales, y no derrochar ni malgastar lo que tenemos. Capítulo 32. El autor nos pide que seamos constantes en nuestro camino, y que no nos desviemos ni nos rendamos por nada. Debemos perseverar en nuestro propósito, y no abandonarlo ni cambiarlo por conveniencia o por miedo. Debemos mantener nuestra firmeza y nuestra fidelidad, y no ceder ante las presiones o las tentaciones externas. Capítulo 33. El autor nos invita a ser ejemplares en nuestra forma de ser, y a inspirar a los demás con nuestro ejemplo. Debemos ser modelos de virtud y de sabiduría, y no de vicio o de necedad. Debemos ser líderes y maestros, y no seguidores o alumnos. Debemos ser luz y guía, y no oscuridad o confusión. Capítulo 34. El autor nos enseña a ser felices con los demás, y a compartir con ellos nuestra vida y nuestra felicidad. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos, y no odiarlos ni dañarlos. Debemos convivir con los demás en armonía y paz, y no en conflicto o violencia. Debemos colaborar con los demás para el bien común, y no competir ni rivalizar con ellos. Capítulo 35. El autor nos muestra cómo ser felices solos, y a disfrutar de nuestra soledad y de nuestro silencio. Debemos estar en contacto con nosotros mismos, y no perder nuestra identidad ni nuestra esencia. Debemos reflexionar sobre nuestra vida, y no distraernos ni evadirnos de ella. Debemos meditar sobre nuestra alma, y no olvidarnos ni descuidarnos de ella. Capítulo 36. El autor nos anima a ser felices en la naturaleza, y a admirar su belleza y su orden. Debemos respetar la naturaleza como nuestra madre y nuestra casa, y no explotarla ni destruirla. Debemos vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo sus leyes y su ritmo, y no contra ella, violando sus normas y su equilibrio.
Capítulo 37. El autor nos aconseja que seamos felices en la ciudad, y a aprovechar sus ventajas y oportunidades. Debemos participar en la vida social y cultural de la ciudad, y no aislarnos ni marginarnos de ella. Debemos contribuir al progreso y al bienestar de la ciudad, y no al deterioro ni al malestar de ella. Capítulo 38. El autor nos enseña a ser felices en el trabajo, y a realizarlo con eficacia y satisfacción. Debemos elegir un trabajo que se adapte a nuestras capacidades e intereses, y no uno que nos supere o nos aburra. Debemos hacer nuestro trabajo con dedicación y responsabilidad, y no con desgana o negligencia. Debemos disfrutar de nuestro trabajo como una fuente de realización personal y social, y no como una carga o una obligación. Capítulo 39. El autor nos invita a ser felices en el ocio, y a emplearlo en actividades que nos enriquezcan y nos diviertan. Debemos cultivar nuestras aficiones y pasiones, que nos hacen crecer como personas, y no nuestras adicciones o vicios, que nos hacen degenerar como personas. Debemos buscar el entretenimiento sano e inteligente, que nos hace reír y pensar, y no el entretenimiento vulgar e insulso, que nos hace llorar y embrutecer. Capítulo 40. El autor nos muestra cómo ser felices en la vejez, y a aceptarla con dignidad y sabiduría. Debemos ver la vejez como una etapa más de la vida, y no como un final o un castigo. Debemos aprovechar la vejez para transmitir nuestra experiencia y nuestros consejos a las generaciones más jóvenes, y no para quejarnos o lamentarnos de nuestro pasado. Debemos prepararnos para la muerte con serenidad y satisfacción, y no con miedo o arrepentimiento. Capítulo 41. El autor nos aconseja que seamos felices en la enfermedad, y a soportarla con paciencia y fortaleza. Debemos ver la enfermedad como una prueba que nos pone la naturaleza, y no como un castigo o una desgracia. Debemos cuidar de nuestra salud, y no descuidarla ni maltratarla. Debemos confiar en los médicos y en los remedios, y no desconfiar de ellos ni rechazarlos. Capítulo 42. El autor nos pide que seamos felices en el exilio, y a adaptarnos a las nuevas circunstancias y lugares. Debemos ver el exilio como una oportunidad para conocer otras culturas y costumbres, y no como una pérdida o una humillación. Debemos hacer amigos y aliados, y no enemigos ni rivales. Debemos conservar nuestra identidad y nuestros valores, y no renunciar a ellos ni traicionarlos. Capítulo 43. El autor nos invita a ser felices en la pobreza, y a no dejarnos abatir por la escasez o la necesidad. Debemos ver la pobreza como una condición que nos libera de las ataduras y las preocupaciones materiales, y no como una deshonra o una miseria. Debemos trabajar con honradez y dignidad, y no con engaño o servilismo. Debemos pedir con modestia y gratitud, y no con orgullo o exigencia. Capítulo 44. El autor nos enseña a ser felices en la prisión, y a no perder nuestra libertad interior ni nuestra felicidad exterior. Debemos ver la prisión como una escuela que nos enseña a vivir con lo mínimo y lo esencial, y no como una tortura o un infierno. Debemos respetar las normas y los guardias, y no violarlas ni enfrentarnos a ellos. Debemos esperar la liberación con esperanza y confianza, y no con desesperación o resignación. Capítulo 45. El autor nos muestra cómo ser felices en la guerra, y a luchar con valor y honor. Debemos ver la guerra como un deber que tenemos con nuestra patria y nuestra causa, y no como un juego o una diversión. Debemos combatir con justicia y humanidad, y no con crueldad o barbarie. Debemos aceptar el triunfo con humildad y el fracaso con dignidad, y no con soberbia o vergüenza. Capítulo 46. El autor nos anima a ser felices en el amor, y a amar con sabiduría y virtud. Debemos amar a la persona por lo que es, y no por lo que parece o lo que tiene. Debemos amar con fidelidad y lealtad, y no con infidelidad o traición. Debemos amar con respeto y libertad, y no con posesión o dependencia. Capítulo 47. El autor nos aconseja que seamos felices en la amistad, y a elegir bien a nuestros amigos y a tratarlos bien. Debemos buscar amigos que compartan nuestros principios e intereses, y no que nos adulen o nos utilicen. Debemos tratar a nuestros amigos con sinceridad y confianza, y no con mentira o desconfianza. Debemos apoyar a nuestros amigos en las buenas y en las malas, y no abandonarlos ni traicionarlos. Capítulo 48. El autor nos enseña a ser felices en la familia, y a cumplir con nuestros deberes familiares. Debemos honrar a nuestros padres, que nos dieron la vida y nos educaron, y no desobedecerlos ni ofenderlos. Debemos cuidar de nuestros hijos, que son nuestra descendencia y nuestro futuro, y no descuidarlos ni maltratarlos.
Debemos amar a nuestra pareja, que es nuestra compañera de vida, nuestro apoyo moral y nuestro placer físico, y no engañarla ni abandonarla. Capítulo 49. El autor nos invita a ser felices en la sociedad, y a participar activamente en ella. Debemos respetar las leyes y las autoridades, que nos garantizan el orden y la seguridad, y no violarlas ni desafiarlas. Debemos contribuir al bien común, que nos beneficia a todos, y no al bien privado, que nos beneficia solo a nosotros. Debemos defender nuestros derechos y nuestras libertades, que nos hacen ciudadanos, y no renunciar a ellos ni abusar de ellos. Capítulo 50. El autor nos muestra cómo ser felices en el mundo, y a vivir en armonía con él. Debemos reconocer que somos parte de un todo mayor, que nos trasciende y nos envuelve, y no individuos aislados y separados. Debemos respetar la diversidad y la pluralidad del mundo, que nos enriquecen y nos complementan, y no imponer nuestra uniformidad y nuestra exclusividad. Debemos cuidar el planeta, que es nuestro hogar y nuestra fuente de vida, y no contaminarlo ni destruirlo. Capítulo 51. El autor nos aconseja que seamos felices con nosotros mismos, y que nos aceptemos y nos queramos tal como somos. Debemos reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos, y no negarlos ni ocultarlos. Debemos mejorar nuestras cualidades y corregir nuestros errores, y no conformarnos ni desanimarnos. Debemos estar orgullosos de nuestra identidad y de nuestra historia, y no avergonzarnos ni arrepentirnos de ellas. Capítulo 52. El autor nos enseña a ser felices con la vida, y a disfrutarla con plenitud y gratitud. Debemos ver la vida como un regalo y una oportunidad, y no como una carga o una condena. Debemos vivir la vida con sentido y propósito, y no con vacío absurdo. Debemos vivir la vida con alegría y esperanza, y no con tristeza o desesperación. Capítulo 53. El autor nos muestra cómo ser felices para siempre, y a alcanzar la felicidad suprema que nos espera después de la muerte. Debemos creer que hay una vida eterna, en la que nos reuniremos con nuestros seres queridos y con el origen de todo, y no dudar ni temer de ella. Debemos aspirar a esa vida eterna, en la que seremos perfectos y dichosos, y no renunciar ni despreciarla. Debemos prepararnos para esa vida eterna, en la que seremos juzgados por nuestra virtud y nuestra sabiduría, y no por nuestras riquezas o nuestras obras. En conclusión, este libro nos enseña que la felicidad no depende de las cosas externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, y a aceptar con ecuanimidad lo que no podemos controlar. Nos invita a vivir conforme a la naturaleza, es decir, a seguir la razón y la virtud, y a evitar los vicios y las pasiones. Nos muestra cómo enfrentarnos a los problemas y dificultades de la vida con sabiduría y serenidad, y cómo aprovechar las oportunidades para aprender y mejorar. Nos anima a ser libres, autónomos y responsables de nuestras acciones y decisiones, y a no dejarnos influir por la opinión o el juicio de los demás. Nos ofrece un modelo de vida basado en la simplicidad, la moderación y la coherencia. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.